Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó el ex senador de la UDI, Jovino Noboa. El líder del gremialismo es acusado de haber financiado campañas de su partido a través de terceros mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas al Grupo Penta. Queremos profundizar en este tema, en estas medidas cautelares. Para eso nos acompaña el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente y Creyente. En este caso, además, Mauricio Daza. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, abogado, ¿cómo recibe que finalmente se haya acogido por parte del tribunal las cautelares que había pedido el Ministerio Público para Jovino Noboa, que eran las más altas que podía caber en este caso y eran las que había pedido el Ministerio? Bueno, con satisfacción. La verdad es que no solamente el Ministerio Público solicitó este arresto domiciliario total y arraigo nacional, sino también nosotros como querellantes junto con el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, lo justificamos durante estas sesiones de audiencia. Y la verdad es que el fallo es bastante sólido, muy consistente. El magistrado hizo un análisis bastante detallado respecto a los antecedentes que justifican la existencia de delito y además la necesidad de cautela para señalar que esta medida era la proporcional para este caso. Ahora, ¿no sirvieron de nada el dinero que Jovino Noboa pagó para resarcir parte de lo que él podría haber causado perjuicio al fisco? En este caso, él pagó 12 millones de pesos. Se le argumentó también su irreprochable conducta anterior, que había prestado colaboración. Incluso uno, cuando el juez iba anunciando todo esto, decía probablemente no quede con las cautelares que se le están pidiendo. ¿Por qué finalmente se le da esta prisión, este arresto domiciliario? Lo que pasa es que los delitos tributarios tienen una pena de base bastante alta en comparación con otros ilícitos. Ahora, a partir de esa pena se puede subir, de hecho se aumenta en el caso de delitos reiterados, que es lo que ocurrió ahora. Y después de eso entonces empiezan a jugar las atenuantes y las agravantes. La verdad es que el señor Noboa tiene un atenuante, que es irreprochable conducta anterior, por lo menos en términos jurídico-penales. Y respecto de estas otras atenuantes, la verdad es que la colaboración sustancial no se verificó, por lo menos en esta fase, a partir de los criterios del magistrado, en atención a que, si bien él ha ido a declarar, la verdad es que no ha hecho ningún aporte a la investigación. Respecto a este depósito, la verdad es que el tribunal sí consideró de que podía existir ese atenuante en contra de lo que nosotros dijimos. Es raro que uno procure reparar un mal causado cuando después acto seguido se niega de que se haya causado ese mal, que es precisamente lo que ocurrió con Jovino Noboa. Pero lo determinante acá es que también existen agravantes a su conducta. Y ahí uno hace todo un cálculo que está establecido en la ley y a partir de eso entonces se señaló que estamos frente a la posibilidad de que él sea condenado a una pena grave una vez que termine el juicio oral, para lo cual todavía falta bastante. Falta bastante, pero yo se lo preguntaba antes de que comenzáramos esta entrevista. ¿Efectivamente puede llegar a una cárcel o a una condena de cárcel efectiva para un delito como este? Porque lo decía también el abogado Balmaceda una vez que terminó esta audiencia de formalización, que decía, claro, no se condice esta cautelar cuando finalmente es un delito por lo que no se da una medida de cárcel, por lo tanto no tiene ninguna relación ni ninguna proporcionalidad. Es que ese es el cálculo que hace la defensa. La verdad es que nosotros también hicimos un cálculo más gravoso que aquel el cual señaló el propio tribunal. Nosotros consideramos, por ejemplo, de que esta reparación celosa del mal causado no debería ser considerada a partir de lo que señalé. Es raro que uno señale que tiene voluntad de reparar un mal y después lo niega. Bueno, pero el tribunal sí lo consideró. El tema es que el tribunal tiene que hacer un cálculo a partir de determinados criterios. Ahora, lo más curioso es que estos criterios fueron establecidos a partir de modificaciones legales impulsadas por la propia UDI en un discurso bastante facilista, en el sentido de que aquí existiría una puerta giratoria contra la delincuencia y el tema de los jueces garantistas. Bueno, producto de eso, entonces se establecieron ciertos criterios orientativos para el tribunal, uno de los cuales hoy día fue materia de análisis por parte del juez que resolvió estas cautelares y se aplicó la ley y de esa forma entonces se puede llegar a la conclusión que efectivamente Jovino Noboa podría ser condenado a una pena efectiva en caso de que finalmente al término del juicio oral se llegue a la conclusión que él es responsable de estos ilícitos reiterados. ¿Y cuál es el criterio orientativo que tomó el juez? La gravedad de la pena asignada al delito, pero ese no solamente es un criterio orientativo único, ¿eh? También existen otros, por ejemplo, cuál es el número de delitos imputados. Acá existen múltiples delitos que se le imputan, pero también la connotación de estos delitos. Y esto es relevante, porque Jovino Noboa no solamente era senador,
Jovino Novoa fue miembro de la Comisión de Hacienda del Senado mientras estos hechos ilícitos se estaban concretando. De hecho, Jovino Novoa fue en algún momento la segunda autoridad más importante en Chile porque fue presidente del Senado. Desde esa perspectiva, entonces, obviamente tiene una connotación especialmente grave si se considera su posición. Claro, él decía, el juez Valdés decía, es por la gravedad, la reiteración y por el conocimiento que tenía precisamente el acusado. Ahora, otro de las declaraciones que me llamó la atención del abogado Balmaceda es que él dice, aquí la persecución política, dice, está a la vista, porque con el exdiputado Cardemil la situación era igual y las cautelares son muy distintas. Claro, la verdad es que no son iguales, esa es una simplificación. Las conductas que se le atribuyen a Jovino Novoa son bastante más graves, hay una mayor reiteración y además el señor Cardemil, a diferencia de Jovino Novoa, ha declarado frente a la Fiscalía, ha aportado antecedentes útiles para los efectos de poder investigar estos hechos que son bastante graves. Y esa es una circunstancia que, por ejemplo, claramente no beneficia al imputado Jovino Novoa. Bueno, Jovino Novoa lo único que dijo en un principio fue yo voy a hablar ante el juez. ¿Eso es lo que tal vez se le está castigando en este caso? No se le castiga. Lo que ocurre es que el derecho a guardar silencio es una prerrogativa que tiene cualquier imputado en un proceso penal. Eso obviamente no lo puede perjudicar, pero tampoco lo puede beneficiar. Y ese es el problema acá. El tema es que simplemente no se consideró una circunstancia atenuante de su responsabilidad criminal en una prognosis que se denomina, que es una suerte de cálculo futuro de una pena eventual, que se realiza en una sede que es bastante primaria, ¿no? Todavía estamos recién empezando el proceso, queda una larga investigación, queda todavía un juicio, y ahí entonces se deberá establecer finalmente la responsabilidad que creemos que existe respecto a Jovino Novoa. Ahora usted dice, este es un largo juicio. Ante esta cautelar, también lo que cabe ahora es esperar por parte de la defensa la apelación. ¿Cuántos días tiene? ¿Dónde la hace? ¿Y qué posibilidad tiene efectivamente de que se le otorguen? Bueno, tiene 5 días para apelar a partir del día de hoy. Esta apelación se presenta ante el Tribunal de Garantía y se remiten los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, una de cuyas salas debe resolver esto. Pero en este tema no hay que perderse. Para nosotros lo importante es que hoy día el magistrado señaló de manera contundente de que aquí existen elementos para sostener de que hay un delito y que hay participación punible de Jovino Novoa. Por lo tanto, de esa perspectiva, más allá de las cautelares que se determinen o no, dentro de la investigación nuestro objetivo, en rigor, no es ese. Nuestro objetivo es obtener condenas ejemplares al término de un juicio oral en lo penal que se lleve con todas las garantías de un debido proceso. Ahora, durante esta audiencia de formalización escuchamos argumentos que no habíamos escuchado anteriormente y que nos llamaron bastante la atención. Uno de ellos fue precisamente que se dijera por parte del Ministerio Público que aquí no cabía la certeza de que estos dineros que él consiguió hubieran ido a parar efectivamente a campañas políticas y no a beneficio propio. Es verdad. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay declaraciones de personas, directivos del Grupo Penta, que sostienen haber recibido solicitudes por parte de Jovino Novoa para los efectos de financiar determinadas campañas políticas, específicamente la campaña de Ena Bombaer. Sin embargo, los dineros que le fueron entregados de manera ilícita a el imputado Jovino Novoa para ese fin nunca llegaron a la campaña de Ena Bombaer, según los antecedentes que hoy día existen en la carpeta investigativa. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿dónde fueron a parar esos dineros? Ahora, claro, pero tampoco hay una certeza de que hayan ido a parar a su bolsillo. Podrían haber ido a parar a otras campañas o a otros gastos de su partido. Eso tiene que ser una materia de investigación, pero no hay antecedentes hoy día que los dineros que se le entregaron para la candidatura de Bombaer, específicamente para eso, hayan ido a esa candidatura. Y eso los pidió y los recibió Jovino Novoa. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los políticos involucrados en esta arista del caso Penta? ¿Qué es lo que se espera y cómo también esto puede perjudicar el ambiente político que estamos viviendo ahora? Hoy día estamos circunscritos en este tema. Hoy día salió la encuesta Adimar, que es el escenario en que estamos recibiendo además todos estos antecedentes. Sí, yo creo que es positivo el que se pueda conocer estas irregularidades y que sean castigadas y que no se invoque la clásica razón de Estado que se invocó durante los años 90 en numerosas oportunidades para que esto finalmente quedara en nada. Yo creo que la sociedad chilena está lo suficientemente madura para que se respete lo que un Estado de Derecho informa y quienes son responsables de determinado ilícito
paguen esos ilícitos, cualquiera que sea la posición política, económica o social en la cual ellos se encuentren. Ahora bien, respecto del tema de los argumentos de persecución política, que finalmente agotaron básicamente un cuarto, un tercio de los argumentos esgrimidos por parte de la defensa del señor Novoa, además de ser claramente argumentos impertinentes en un debate jurídico que se realiza frente a un tribunal que tiene que analizar cuestiones de derecho, ¿no? Y así además lo hizo saber el magistrado. La verdad que todos esos argumentos son especulativos. Acá se señala, bueno, ¿por qué a la UDI y, por ejemplo, a la gente de la nueva mayoría que se le investiga no pasa nada? Una sola cosa, el caso Penta comenzó antes que el descubrimiento de la arista SQM. Y no solamente eso, en la investigación de la arista Penta no hubo las dificultades que uno observa existieron respecto a SQM. Presiones del Ministerio del Interior a el Servicio de Impuestos Internos para que no se presentaran las querellas, requerimientos frente al Tribunal Constitucional para detener determinadas incautaciones, entre muchos otros obstáculos que existieron ahí. Esa es la razón, pero yo observo de que existe una decisión por parte del Ministerio Público de avanzar en todas las aristas, y esta diferenciación que se trata de hacer, señalando que acá hay una campaña política, una persecución, la verdad que no tiene ningún asidero y no se condice con la seriedad de una investigación que está siendo llevada hoy día por los fiscales Gajardo, Arias y Norambuena. Precisamente el fiscal Chaguana, a la salida de esta audiencia de formalización, decía, bueno, este criterio se va a aplicar contra quienes tenga que aplicarse. ¿Usted cree que fue un error del fiscal nacional dar a conocer que tenía inquietudes políticas? A ver, a mí no me parece que un fiscal nacional pueda andar diciendo que se va a candidatear al Parlamento, digamos. Eso es obviamente algo que no corresponde, y creo que deben existir mecanismos legales que impidan de que personas que tienen esa posición de poder, hoy día la Fiscalía Nacional no tiene un contrapeso respecto de la posibilidad de fiscalizar efectivamente su labor, bueno, debiesen establecerse cortapisas, pero eso en caso alguno empaña una labor impecable que se ha realizado en el contexto de la investigación Penta SQM. Ahora, claro, queda toda la otra parte que es SQM, de la que ustedes también son querellantes. ¿Qué se viene en esa etapa? Bueno, se va a liberar, por lo menos para nosotros como intervinientes, información que fue declarada reservada, específicamente la declaración del señor Martelli, más allá que partes de la misma se hayan filtrado o no a la prensa. Bueno, a partir de eso, obviamente, nosotros como querellantes vamos a analizar y vamos a tratar de aportar. Nosotros acá no estamos para hacer un saludo a la bandera, un papel simbólico, como se ha podido además observar en las audiencias que hemos participado. Y obviamente yo creo que ahí hay un espacio importante para avanzar respecto de la operación del señor Martelli, que en muchos sentidos es muy similar a la imputación que se le hace a Jovino Novoa. Esto de tener una suerte de corretaje de aportes ilícitos desde grupos económicos a campañas políticas. ¿Falta el equivalente Hugo Bravo en SQM? Bueno, falta el equivalente, pero afortunadamente hoy día la Fiscalía tiene los medios suficientes para poder hacer una indagación exitosa, quizás demore un poco más, sin una figura como Hugo Bravo. Pero ojo, que hay que recordar que el gerente general de SQM, el señor de Solmaniac, autodenunció a la compañía señalando un conjunto de boletas que no tenían justificación y que se pagaron a pesar de que nunca se realizaron los servicios que ahí se indicaban. Ese es un gran punto de partida para esta indagación. Bueno, es parte entonces de un largo juicio, una de las etapas que se vivió hoy. Abogado Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, querellante también en esta parte, en esta arista política, también querellante en SQM, así que vamos a seguir conversando durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de CNN. Muchas gracias por la invitación.